Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión que hemos titulado Nuevas voces o voces del Egipto postrevolucionario, y que con ella Casa Árabe tiene la intención un poco de cumplir uno de los objetivos que digamos, entroncan en todas las actividades que hacemos, y no es otro que traer al público en España pues, una muestra de la realidad de las sociedades plurales del mundo árabe contemporáneo, que está tan presente en nuestra actividad, ¿no? En el caso de la sesión de hoy, hemos querido enfocarlo desde un punto de vista, desde una óptica vinculada al ámbito de la creación, puesto que en la gran serie de actividades que organizamos con el formato de mesas redondas, conferencias, charlas, los temas de actualidad política, actualidad, digamos, que traslada un poco el devenir de los acontecimientos actuales, es una constante, y como si siguen la programación pues podrán comprobar y sabrán que esto es efectivamente así, siempre está ahí, pero generalmente en esta mesa hablan pues expertos que digamos conocen la realidad o hablan de estas realidades desde un punto de vista o desde un ángulo más vinculado al mundo académico, en los campos de la sociología, las ciencias políticas, el periodismo, etcétera. No tanto así desde un ámbito, desde una óptica vinculada al mundo del arte o al mundo de la creación. Y nos parecía que era un pequeño vacío que debíamos llenar en nuestra programación de mesas redondas y conferencias, puesto que el mundo de la creación contemporánea está inevitablemente vinculado de una forma estrecha y casi como parte de su ADN al ámbito que le rodea, a la realidad de la sociedad, a la realidad más inmediata que viven los artistas, que viven los creadores, sean estos músicos, artistas plásticos, actores, escritores, etcétera. Es decir, es normal, no solamente en el mundo árabe, sino en cualquier región del mundo, mirar el trabajo de los creadores, el trabajo de los artistas, y encontrar en ese trabajo pues, discursos, claves, mensajes, análisis de lo que acontece en su realidad más inmediata, ¿no? En este sentido, nos parecía, como digo, interesante pues, analizar un aspecto que sigue siendo para nosotros muy interesante, un aspecto de la realidad del mundo árabe, y que es, en este caso, la realidad actual de Egipto, después de transcurridos ya unos años desde que se produjeran las llamadas primaveras árabes y que tanta atención mediática suscitaron en todo el mundo, y también, como es lógico, en España y en la programación de esta casa. Y tanto es así que bueno, le dedicamos una buena parte de nuestra programación desde el 2011 a este fenómeno, a este proceso social que vivieron muchos países árabes, y Egipto como uno de los países protagonistas. Hicimos, si recuerdan, una exposición dedicada a los grafitis, a la expresión, digamos, plástica en las calles de las ciudades, de las capitales del mundo árabe, que titulamos Las pintadas de la revolución. Hicimos representaciones teatrales dedicadas también a este fenómeno en ciudades como Túnez, y, como digo, un buen número de conferencias y mesas redondas dedicadas a este tema, ¿no? Por tanto, nuestro objetivo hoy es un poco hacer una recapitulación y analizar qué ha sucedido con toda esta manifestación creativa que fue tan llamativa, que tanta atención hizo, tanta atracción y tanta atención creó en el momento en el que se produjo, en el año 2011 y los años sucesivos, y que podría parecer como que se ha diluido, ha desaparecido de alguna manera. Y cuando en realidad no es el caso, ¿no? El trabajo de los artistas, de los creadores, pues está ahí, son agentes, digamos, de enorme dinamismo en las sociedades, y que
suceda lo que suceda, siempre van a hacer su trabajo con la materia con la que ellos saben trabajar, que es la creación, como digo, literaria, teatral, musical, artística, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía interesante precisamente poder pararnos ahora, hacer una mirada, una fotografía y conocer un poco cuál es la realidad de este aspecto, de este ámbito de la sociedad, en este caso egipcia, ¿no? Para ello, bueno, tenemos a dos invitadas absolutamente excepcionales con nosotros, pero la presentación de sus perfiles va a correr a cargo de Leila Nashawati. Bueno, tenemos, como digo, a Lina Tala y a Virginia Pisano, pero de ellas nos va a hablar Leila Nashawati, a quien hemos invitado también a que comparta un poco conmigo el papel de moderadora, dinamizadora de la mesa, puesto que Leila, supongo que muchos también la conocen, es una amiga de esta casa y ha participado en muchas de nuestras actividades. De alguna forma también ha sido testigo, ha rastreado y ha seguido muy de cerca este tema específico del que hoy vamos a hablar. Ella lo ha hecho sobre todo prestando atención a estos fenómenos en el caso de Siria. No en vano es una de las fundadoras de un portal que se llama Syria Untold y que ya tuvimos ocasión de presentar aquí hace tiempo. Quizá hoy nos cuente también algunas cositas para que sirvan como introducción sobre este portal. Y bueno, su mirada pues sin duda también va a aportar riqueza en cuanto a los enfoques y a la hora de dinamizar este diálogo que vamos a mantener con nuestras dos invitadas, ¿no? Leila es activista hispano-siria, ha trabajado, como digo, de manera muy intensa sobre el tema de los derechos humanos y es profesora actualmente en la Universidad Carlos III, profesora de comunicación, donde está realizando su doctorado. Ella, sobre todo, es especialista en los fenómenos, en este tipo de fenómenos en la región de Oriente Medio y el norte de África, especialmente en el caso de Siria, y colabora con distintos proyectos y medios como el diario .es, Global Voices Online, Global Advocacy, con el diario El Mundo, con Al Jazeera en inglés. Y bueno, ella es licenciada en Filología Árabe y Filología Inglesa y es máster en Cooperación Internacional. Así que, siendo ella la persona a la que me estoy refiriendo, le cedo el micrófono para que proceda a presentar nuestras dos invitadas y contextualizar un poquito más el tema. Leila. Muchas gracias, Nuria. Veo que no tiene nadie los cascos puestos. Lo presento, Nuria, en español y luego les doy paso, pero empiezo ya en inglés para que ellas también puedan... Como tú quieras. Hay traducción simultánea, luego cualquiera de los dos idiomas, inglés o español que utilices. Pero no veo a nadie con cascos. Bueno, pues... ¿Nadie necesita? ¿No? Pues si queréis salir a por ellos y empezamos. Sí, ¿no? Porque como hemos empezado en español y... Sí. So, welcome everyone. Thank you for being here. Bienvenidos a todos. Creo que es muy importante para que hablemos con nuestras dos invitadas. Pienso que lo que está haciendo Casa Árabe, que es tratar temas que no están necesariamente en el punto de mira de los medios de comunicación en la zona de África del Norte y el Medio Oriente. Es cierto que trabajamos a través de una narrativa geopolítica y es solo de esta manera que recibimos un enfoque para saber algo sobre lo que les pasa a nuestros vecinos en el Magreb, en el Levante y en el norte de África. Con lo cual hay que analizar la dinámica de estos países 7 años después de las movilizaciones populares que tuvieron un efecto sobre el tejido social y la situación interna de estos países. Entonces, a través del arte, de la cultura y a través de las expresiones de los ciudadanos, de sus preocupaciones diarias, sus temas, y qué mejor manera que verlo a través del prisma del arte para ver
lo que ocurre en esta región en un momento cuando parece bastante difícil entender qué es lo que está ocurriendo en estos países, por la forma en la que se domina esta narrativa, el arte, la cultura y cómo los ciudadanos se expresan. Es un tema bastante... Es una forma muy clara para entender el contexto interno. Y esto está ocurriendo en toda la región. Yo creo que vamos a analizar la situación en Egipto, pero en toda la región vemos que hay una expresión cultural, artística, que ha cambiado después de las movilizaciones, cuando las personas salieron a la calle en el año 2011. No solo se manifestaron, pero también empezaron a expresarse de forma artística. Y yo estoy convencida que nuestras invitadas nos pueden decir más, pero el arte que estaba más ligado a las estructuras institucionales se ha convertido en algo mucho más descentralizado y viene de muchos lugares distintos, desde la base, lo que algunos sirios llaman arte fuera de los salones. Y me gustaría preguntarle a nuestras invitadas cómo piensan que esto ocurre en Egipto. Un arte que no es solo para las élites tradicionales, pero que está realmente en la misma fuente, en el pulso de la población. Voy a darles unos pocos ejemplos de otros contextos antes de darle la palabra a nuestras invitadas y ver cómo y en qué forma existe en Egipto. Esto es lo que decía Nuria. Es un archivo de ejemplos de arte y cultura en Siria. Lo que oímos de Siria, solo escuchamos la situación de ISIS, la situación geopolítica, de una situación de extrema represión, pero no vemos cómo la gente se está expresando en esta situación. Es importante escuchar, ver de qué forma las personas están articulando sus expresiones en cuanto a la situación tan extrema en la que se encuentran. Esto es un ejemplo de un archivo de producción artística en Siria. Y también tenemos muchísimos otros ejemplos en esta región que no siempre vemos por la forma en la que esta narrativa se está llevando a cabo. Esta es una red, una página web que nos da un poquito de esperanza. Se llama Mid East Tunes. Es un archivo de música de toda la región. Y tiene, por ejemplo, si pones la palabra género hip hop, por ejemplo, y pones un país, por ejemplo, Palestina, Bahrein, Egipto, entonces lo que vas a ver son músicos, artistas independientes, contemporáneos, que no vas a escuchar si no vives en ese país. Aquí tienes una lista de artistas de hip hop de Irán, Palestina, Bahrein. Puedes hacer lo mismo con el jazz o con la música heavy metal. A través de la música, a través del arte, podemos ver de qué manera la gente se está expresando, sobre todo en el momento en el que el espacio es fácil. Entonces, ahora voy a intentar meter las manos en la masa y quisiera darle las gracias a Lina y a Virginia por estar aquí. Quisiera que nos hablen un poco de sus propios trabajos. Es muy interesante ver sus credenciales, pero como saben ustedes, Lina Tala es una egipcia, una periodista egipcia, es la directora de unas publicaciones que se llama Madame Assar y es editora de esta página
página web y es una voz muy importante en cuanto al análisis de lo que está ocurriendo en el país y en la región. Es un honor y muchísimas gracias, Casa Árabe, por haber traído a una persona como Lina. Y luego tenemos a Virginia. Virginia investigadora, investigando movimientos culturales en el Medio Oriente. Y me encantaría escucharla en cuanto a un viaje del arte, a través del arte, desde los 60 hasta hoy. Entiendo que es una oradora muy dinámica y por lo tanto voy a darle la palabra a Lina primero y van a estar ustedes, bueno, creo que tendrán una cierta sorpresa al escucharla. All right. All right. Thank you, Nuria, Leila. Muchísimas gracias, Leila, Casa Árabe, Nuria. Estoy encantada de estar aquí. Voy a dedicar los próximos minutos a hablar un poco sobre la investigación que estamos llevando a cabo en Egipto en los últimos 2 años, desde el 2015 hasta comienzos del 2017, sobre las prácticas contemporáneas artísticas, espacios y sus relaciones con la política en Egipto, sobre todo a la hora de definir este movimiento postrevolucionario. Yo a veces planteo un enfoque crítico a cuestiones sobre el arte y la política, el sobrecargar el arte con temas políticos o politizar demasiado el arte. Soy bastante crítica, pero bueno, esta presentación es un extracto de la investigación que estamos llevando a cabo. Bien, pues estamos en California, estamos en 25 de enero del 2016, 5 años desde la revolución del 2011 en Egipto, y a través de estas reflexiones por escrito y presentadas que provienen de diferentes esferas, prácticas de periodistas, artísticos, investigadores, nos invitaron, el 25 de enero del 2011, nos invitaron para reflexionar sobre el cambio político que suponía precisamente ese momento de cambio en Egipto. En estas reflexiones, Sarah Rifke seleccionó una serie de imágenes de su trabajo como curadora en el Cairo antes del 2011. Eligió recordar al anterior artista Amal Kenawi, que había hecho una performance llamada Silence of the Sheep, Silencio de los Corderos. A ver si podemos verlo. Bien, aquí seleccionó una serie de imágenes de su trabajo como curador en Cairo antes del 2011, y Sara recordó un trabajo que había hecho un artista anterior, Amal Kenawi, que fue el que llevó a cabo esta performance en el Cairo, Silence of the Sheep. Esta es una imagen, Silencio de los Corderos. Aquí el artista lo que pretendía es que hubiese una serie de estudiantes de arte que cruzasen una calle en el Cairo, y al final quería que fuesen una serie de trabajadores los que también lo hiciesen, y al final hubo peleas entre los espectadores y la policía. Bueno, pues Kenawi se comprometió a llevar a cabo esta performance, y esto se convirtió en una especie de testamento de que había una conformidad con el Estado en cuanto a la manifestación artística. Rifke también recordó una exposición de grupo en el 2011 de Tannhaus Gallery llamado Invisible Publics. Bueno, pues se cuestionaba la función de la exposición y entonces se ajustaba a cada palabra de Hannah Arendt. Hannah Arendt había escrito sobre la esencialidad de la performance identitaria para poder hacer visible a nivel público lo que es la sociedad y a partir de ahí actuar. Esta Invisible Publics llevó a cabo un proyecto de coro, del llamado coro de quejas de Telerbo Kohta Kaleinen. Voy a mostrar una imagen si no es muy complicado presentarla.
Luego, este coro se convirtió en algo propio y empezaron a tener en cuenta las condiciones sociales, políticas, las convirtieron en letra y música. Como trasfondo tenemos ahí la actuación de la policía muy violenta, que dispersó a los trabajadores ante el Parlamento, trabajadores que solicitaban un salario mínimo. Y se había renovado el estado de emergencia, y ese estado de excepción recordaba un poco la era de Hosni Mubarak. Rifki recordará estas canciones que es un ingenio mordaz, que habla pues toda una serie de temas, de luchas, de las carencias, la ineficacia que había en el día a día en el Cairo. Hablaba también de los derechos de los trabajadores. Bueno, le aplaudieron y desde luego realmente era una gran salida de tono. A nosotros nos encantó, pero luego al final esto nos condujo a tener problemas con las autoridades. Y esto también nos amedrentó, nos asustó. Esto capturó la imaginación de los medios de comunicación. En Dream TV se mostraron a un presentador muy popular, Mona Sherry, que aireó todos estos eventos. Hubo un clip, un vídeo muy corto, concluyó que esta decisión de los jóvenes ingeniosos de convertir aquello en canciones lo hicieron porque se dieron cuenta de que los egipcios pues, protestaban de forma convencional, pero ahora necesitaban una nueva manera de disentir, de criticar. Bueno, pues a partir de ahí, en 2016, desde 5 años después del 2011, Egipto cada vez tiene más problemas de libertades civiles y políticas. Es un declive en libertades sin precedentes desde la era de Mubarak. Y entre otras cosas, este problema incluía también producción cultural. Estos espacios pues, se veían objeto de persecución. Había cargas policiales, había cierres de locales, actividades consideradas ilegales, porque se decía que, se detenía al personal, a los artistas, y se les llevaba a juicio por su labor creativa. Luego, independientemente del tipo de actividad, todo esto se inscribe en una faceta política del espacio de esta comunidad artística. Rifki indica que hay una iconoclastia entre lo que es los esfuerzos tan complejos que dejan muy claro que la dificultad para llevar a cabo la participación artística. Y el sistema concibe lo que es arte y lo que no es arte. Bueno, hubo muchas manifestaciones antes de la revolución del 2011. Luego cada vez ha habido un proceso más coherente para cerrar esa forma de expresión a partir del 2011 por parte del Estado. Entonces, el arte y la política, pues cada vez se está estudiando más, intentando comprender esto. Hay espacios de expresión artística cuasi política, que es un tema muy controvertido. Cada vez se presta más atención a lo que es la función del arte, la respuesta sociopolítica a veces parece que es lo más sencillo, y negar vehementemente los que defienden que el arte no tiene que estar casado con la política, pues muchas veces nos encontramos con esa dicotomía: arte político y arte no político, arte para objetivos sociopolíticos y arte per se, por un fin en sí mismo. Hay que ver cómo el arte y la política pueden funcionar conjuntamente. Voy a intentar demostrar estas categorías dinámicas a través de una serie de conversaciones y colaboraciones que están en marcha, que he mantenido con artistas y con managers artísticos en el Cairo. Podemos empezar con lo que ocurrió después del 25 de enero del 2011. Es un momento clave para todo el mundo, de ruptura. Este es un extracto de una entrevista con un artista del Cairo. Él decía: fue un año muy emotivo. Decía: yo estaba en Qatar, estaba fuera de Egipto y lamenté no estar en Egipto. Acaba de terminar mi máster, estaba totalmente pelado, sin un duro. Conseguí un trabajo que antes donde no había querido trabajar antes, y no puede haber peor momento de estar fuera cuando se está produciendo una revolución, porque resulta que no podía hacer absolutamente nada, no podía pasar a la acción. Para mí estaba todo muy claro. Yo estaba trabajando en el Global Art Forum y un mes y medio después del Art Dubai ocurrió el tsunami. O sea que mientras yo estaba allí ocurrió la revolución y el tsunami. Y yo dejé mi trabajo, quería dejar el mundo del arte,
arte y dejé, bueno, en mitad de una conversación de artistas, me fui, dejé mi teléfono, dejé mi cámara, volví a Egipto, me fui a Alejandría directamente. Y ahí me involucré a nivel personal, lo experimenté a nivel muy personal. Me quedé, con la excepción de algunos casos que estuve fuera, y quise escribir sobre la historia de mi desaparición, la desaparición de mi cuerpo. Estaba intentando pensar en la desmaterialización del cuerpo. Unos meses después de las protestas, el artista Rana El Nemer inauguró una exposición en 2011 en Townhouse Gallery, una de las primeras exposiciones que se celebraron en el Cairo después de la revolución, llamada The Giza Threads. Ese es el título de la exposición. The Giza Threads habla de el interés de Rana, introduce una serie de ámbitos de la ciudad a través de su práctica como fotógrafo. Entonces ella ve cómo se consume y cómo se socializa la ciudad convencionalmente. Es algo muy pertinente, pero no había ninguna ansiedad en cuanto a cómo estaban relacionadas las obras de arte con las protestas callejeras y el cambio profundo político que estaba ocurriendo justo fuera de lo que es la galería de la exposición. Luego Mahama Maun, un artista también con base en el Cairo, hizo un vídeo llamado Night Visitor, visitante nocturno. Y en ese vídeo, que se produjo en septiembre de 2011, pues justo unos meses después de la revolución, ahí vemos que todo viene de una serie de manifestantes que entró en el edificio de la policía secreta de Nasser. Y ahí Maha lo que hace es mostrar cómo la gente, cómo se comporta en una situación intensa, y se ve normalidades y anormalidades. Y surge una nueva narrativa. Esos activistas, cuando ven ese edificio de la policía secreta y encuentran ese material de la represión policial, por ejemplo, archivos de la policía secreta, salas de torturas, prisiones, celdas, bueno, entre otras cosas. Bueno, pues Maha, en lugar de eso, estaba viendo, observando cómo se comportan los visitantes normales que ven por los candelabros, los catálogos de modelos de coches y trajes de belly dancing, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo otro. Bueno, pues algunos meses después se cofundó un show llamado Propaganda by Monuments y fue comisariado por Mia Yankovic. Este show lo que pretendía era replantear las cosas que tienen tanto peso en la historia, y en la declaración de la comisaria Mia dijo, esto nos enfrenta cuando la revolución se topa con la realidad y lo que ocurre cuando finaliza la revolución. Este es el fin de la cita. Bueno, pues se trata de producir arte que representa la revolución o la protesta. La revolución necesariamente no les ofrece tampoco una brecha para emanciparse que les haga crear un arte que no era posible hacer antes. Tampoco eran artistas que se desentendiesen de lo que ocurre alrededor de ellos. En lugar de ello, pues se basan en la práctica, en las sensibilidades previas a la revolución, y lo que hacen es analizar ese espectáculo político más amplio, una narrativa dominante, con una lente. Esas lentes pues nos interrogan para ver el evento, independientemente de la representación hegemónica, aun cuando esas representaciones sean progresivas. En lugar de producir arte directamente, por no mencionar el arte representativo, la revolución creó para estos artistas una necesidad para la conversación, para coaprendizaje y para referencias alternativas. La necesidad se cristalizó todavía más después de la erupción. Ya no había un modelo para que hubiese una política a seguir, había muchísima espontaneidad, desaprendizaje. La conversación, por lo tanto, era el espíritu del nuevo aprendizaje, nueva forma de aprender. Ala Younes, Mahama Maun empezaron con kaifata, que es el árabe para
¿Cómo? Es una serie de iniciativas de publicación árabe sin fines de lucro para responder pues, a necesidades, capacidades, pensamientos, sensibilidades, emociones, etc. Se trata de basarse en un manual y Kafta estaba planteando un lenguaje distinto, desarrollando textos de escritores creativos. Y en uno de ellos, el escritor Haitham al-Wadani relaciona un número de ejercicios que algunos han desaparecido, y el libro How to Disappear, cómo desaparecer, pues es algo muy recomendable por la intensidad de los acontecimientos. Esta es la pasta, la cubierta del libro. En otro volumen de la misma serie, cómo conocer todo lo que realmente ha ocurrido, Francis McKee nos lleva a través de las falsedades de la reproducción de hechos. Y esta es este es el libro, la portada del libro. Enseguida lo mostramos. Okay, it doesn't matter. Y al mismo tiempo, algunos meses después de que iniciase la protesta, Rana Nemer y CIC plantearon la segunda edición de esta Alternative News Agency. Había imágenes fotográficas para mostrar este panorama sociopolítico de Egipto durante los días de la protesta. A ver si podemos ver una imagen. Y un año después, Rana condujo un proyecto en CIC con diferentes grupos del país reflexionando sobre el uso de las imágenes fotográficas en temas sociales. Las respuestas al 2011, a esa crisis, indica las interacciones orgánicas de la revolución, que están también asociadas superficialmente con una apertura sin precedentes en las prácticas artísticas. Nunca se había producido algo semejante con anterioridad. Esta interacción, ahí hay silencio e introspección al mismo tiempo, que se incorporan a las prácticas individuales de los artistas antes del 2011. No están definidos por un sentido de la posibilidad que estaba ausente antes, sino más bien en torno a una lenta introspección sobre temas como, por ejemplo, ¿qué significa un alzamiento popular y las otras intervenciones que queremos llevar a cabo? Bueno, pues además de esa forma orgánica y espontánea que planteaban muchos artistas, también hubo un discurso que colocaba el arte en lo que es esa dicotomía político y no político. Eso luego se tradujo a una serie de producciones y discursos junto a diferentes economías que lo hicieron posible. La función particular de la financiación pública y privada pues también supone un discurso del arte. Y esto aparece en un texto de la escritora Paola Avenante y dice: solo 4 meses después de la caída de Mubarak, el dinosaurio burocrático de la Unión Europea lanzó un proyecto titulado Revolución y las Artes para apoyar a estos artistas revolucionarios en Egipto. Y eso dicho entre comillas. Un número de apoyos financieros nacionales, internacionales y institucionales privados definieron la representación de la revolución y de los espacios artísticos. Los artistas tenían, por lo tanto, recibían fondos privados a su arte revolucionario, entre comillas, y esto respondía a la intención de quitar esa ambigüedad a los eventos. Además de esta financiación, otro motivo más para ver si el arte tenía esa connotación política, pues tenemos también esas características espectaculares y estéticas de la revolución pacífica y el arte como una práctica en marcha. Revolución de Egipto, igual que en otros sitios, se habla de una constitución estética de lo político, de ese alzamiento que fue más allá de los primeros movimientos de protesta. Este papel estético ha sido fundamental para permitir que haya solidaridades y alianzas entre demócratas, trabajadores, sindicalistas, activistas de derechos civiles, partidos de la oposición. Esto es lo que dijo Prima Verber hace poco. Bueno, pues es central esta cuestión estética. Es muy específica en sus funciones, es muy expresiva, tiene una naturaleza movilizadora y está constantemente asociada con la supervivencia de lo que es la política de calle, y lo convierte en algo más jovial, más vivo. Los artistas del Cairo, y concretamente Nile Sunset Annex, que lo pueden ver aquí,
Lo llamaremos después NSA en el resto de la intervención. Bueno, para mí esto respondía a la estetización del arte para producir funciones políticas específicas. En el 2012, NSA se inauguró como un espacio llevado a cabo por artistas, experimental, autofinanciado. Bueno, pues estaba en el barrio central del Cairo, ahí hay exposiciones internacionales con publicaciones, etcétera. Trabajan sin apoyo, es autofinanciado. Se ha hablado del NSA desde su nacimiento y esto está relacionado estrechamente con el discurso político del espacio artístico y cómo todo esto está yuxtapuesto con espacios artísticos apoyados por el Estado. NSA tiene un propio lenguaje y esta representación también continúa a partir del 25 de enero. Jennifer Evans, mi colega y una cofundadora y curadora, habló del surgimiento de un interés cada vez mayor de medios que querían hablar de la historia de NSA dentro del contexto de la explosión del arte post-revolución. En realidad, esto solamente ha causado fatiga a ella y a sus co-colaboradores y también a muchos de nosotros. Ha habido entrevistas sobre este espacio. Los cofundadores de NSA hablaron del hecho de que mucho del trabajo artístico que aparece en Egipto pues tiene algún tipo de uso educativo o social o está involucrado en algún tipo de aspectos sociales o es egipcio. En lugar de eso, pues estar interesados en un arte que no necesite autojustificarse y que no pretenda solamente alcanzar fines teóricos o curatoriales. Hay esta dicotomía de arte político no político, pues ahí la respuesta de los cofundadores no era resistir la dimensión o la profundidad de un trabajo que estaba orientado hacia una cuestión social o política y no reducir a ese trabajo a solo eso. Esto surge de un interés en explorar la complejidad de la forma, incluyendo también el propio nivel físico y la capacidad de ofrecer un significado, una representación, un interrogante dentro de un trabajo que en un principio es indulgente en sus propias formas, a pesar de que los curadores hablaban de una preocupación formal. La obra de arte está relacionada con la revolución, pero esto no se trata de autodistanciarse de la política. Se puede decir que esas preocupaciones pues, pueden dar otra lectura al arte. Igual valida la función como el arte como un instrumento de investigación. Y luego mi ensayo sigue investigando sobre las prácticas postrevolucionarias de Egipto que escapan de esa trampa de lo que es un trabajo cultural como producto de un momento político. Con algunos ejemplos estoy intentando ver también otros aspectos, interrogándonos a veces y a veces frente a la realidad. Muchas gracias. Virginia, now it's your turn. Virginia, es tu turno. Vamos a pasar ahora a la música, creo. Exactamente. Un segundito. So, thank you, Nuria. Gracias, Nuria. Muchísimas gracias por haberme invitado. Voy a hablar ahora sobre lo que para mí, cuál es mi experiencia en relación con estas voces, esas canciones protesta en el Cairo y el compromiso artístico. Bien, voy a presentar a una serie de artistas que incluyen diferentes formas de expresar el arte. Y aquí estoy hablando de dos periodos de tiempo, los años 70, 60, 60, 70 y los últimos 10 años. Me voy a referir a esos periodos. Estos artistas se inspiraron en la música y en la poesía en Egipto y para mí trajeron una innovación considerable
considerable en lo que es el lenguaje propio musical y poético. Pero primero voy a presentarme. Yo no soy egipcia, que yo sepa no soy árabe tampoco, aun cuando la imagen de la familia de mi padre pues parece que muestra todo lo contrario. Soy investigadora y soy profesional cultural. Viví en el Cairo en el 2008, comencé mi investigación en 2010, en una época en que solamente algunos intelectuales que eran muy nostálgicos de los años 70 estaban interesados en el tema que yo estaba estudiando. Elegí un tema, pero que no estaba relacionado con el contexto político egipcio, sino simplemente estaba relacionado pues por ese encanto de los años 70, tan míticos, estéticos. Yo como era hija de padres activistas italianos, pues eso me producía una gran atracción. Hice mi trabajo sobre el terreno entre enero y mayo del 2011, y por casualidad me vi implicada en la revolución. Y recuerdo ese ambiente justo después de la caída de Mubarak, cuando la ciudad, a pesar del toque de queda, estaba llena de energía. Parecía que todo era posible en aquel momento. El Cairo hoy no es todo menos esperanzador. En los últimos tiempos la ciudad está en silencio, llorando a sus muertos, esperando que vuelvan, que regresen los 40.000 prisioneros políticos, y los cánticos y los gritos se han convertido simplemente en susurros. Hay paranoia y depresión. Bien, pues vamos a hablar ahora de Sheikh Iman, del jeque Iman. Sheikh Iman era un artista ciego, pero podía ver perfectísimamente por dónde atravesaba su país en aquella época, y seguramente pudo prever hacia dónde se encaminaba el país. Nació en 1918 en un barrio del Cairo, de las afueras, una familia muy pobre, y se formó en recitación del Corán. Ahmed Fuad Nemr, que es este señor, es un poeta, era un poeta nacido en 1929 en la provincia del Delta de Egipto, en Sharqiya. Era hijo de un policía y de una ama de casa. Imam y Nehem de pequeños vivieron la época colonial, ya en declive en Egipto. Esa era la época que siguió a la revolución de 1919, que pueden ver aquí en estas fotos. Esa era la época de la ocupación británica. Era una revolución del 1919 que se alzó contra la ocupación británica y contra la monarquía dirigente. Los dos artistas se hicieron famosos después, tanto en su país de origen como en el extranjero. En la época de Nasser y de Sadat, años 60, 70, principios de los 80, eran un poco las voces como la canción protesta, ¿no?, de Egipto. Vamos a empezar con un poquito de música para que puedan entender mejor. A mí me gusta mucho este vídeo, es un vídeo que se grabó en los años 80 en Túnez. El sonido, digamos que no es muy bueno, pero ya verán por qué me gusta. Sorry, I also would like... A mí me gusta mucho este vídeo porque al final muestra cómo Sheikh Imam pues era muy famoso en otros países al margen de Egipto. Y aquí se puede ver. Yeah, so it was just to give you a first introduction. Bueno, era para introducirles un poquito en lo que era este mundo en aquella época. Bien, pues esta es la letra de la canción que acabamos de escuchar.
Bien. Y en cuanto a la poesía de Nechem, es el autor del texto, pues era muy famoso por sus letras en egipcio coloquial, nuevas interpretaciones de contadores de cuentos, de proverbios, de historias populares. Bueno, utilizaba pues palabras muy sencillas de la vida diaria para describir temas políticos y sociales. Él formó parte de un movimiento cultural que dirigió Salah Yahin, otro poeta egipcio, un movimiento cultural que realmente quería promover el idioma, la lengua egipcia coloquial, como el lenguaje de la poesía. Entonces utilizaba un vocabulario muy sencillo, muy simple, y podía con eso llegar a mucha gente a la que los poetas no llegaban. Por ejemplo, Naguib Mahfouz dijo una vez: el egipcio coloquial es una enfermedad social perniciosa que necesita tratamiento urgente. El premio Nobel dijo semejante cosa. Bueno, pues en 1962 Ahmed Zaknegem se encontró con Sheikh Imam y entonces se inició esa fase de compromiso político. En el 68, con la canción Gifar Ahmad, que significa el Che Guevara está muerto, ahí creció muchísimo su popularidad entre la izquierda en el país, también en el extranjero. Ahora voy a mostrar también un pequeño vídeo. Yeah, so this is part of the text. Bien, y aquí tenemos la letra de esta música. Bueno, pues estas palabras la verdad es que eran fuertes en su momento, muy fuertes. Y la mayor parte de los activistas en aquella época, y desgraciadamente también de nuestra época, pues estaban constantemente entrando y saliendo de la cárcel. Hay una canción muy famosa llamada Sing en el Ala, que habla de la prisión de la Ciudadela, donde estos artistas pasaron mucho tiempo, muchas épocas de su vida entre rejas. Y Negm una vez dijo: no nos da miedo la cárcel. Al final, la cárcel es la obligación constante de cualquier persona en Egipto que se respete a sí mismo. Ahora voy a mostrar un vídeo que establece ese vínculo, ese nexo. Esta es la canción de Signal Allah. Y hoy en día pues se ha hecho una versión nueva. Sorry. So these songs are very high level. Pues estas canciones son expresiones de muy alto nivel de lo que es el humor y la sátira egipcia. Y durante mi trabajo sobre el terreno, mucha gente me dijo: no vas a entender nunca esta música porque es el típico humor egipcio. Eso es lo que me dijeron. Un ejemplo de este humor egipcio, es una canción llamada Nixon Baba, es decir, Papá Nixon.
que habla de la política estadounidense en Egipto y el presidente americano que visitó el país en 1974. Me gustaría mostrar un vídeo que no es una interpretación de Sheikh Imam, sino de una joven cantante que es bastante famosa hoy en día, Mariam Saleh. Aquí vemos un poco cómo la juventud pues, se ve tan involucrada con estas canciones. Sorry to interrupt abruptly. Bueno, tenía que interrumpir abruptamente. Bueno, estas canciones nunca se grabaron en Egipto, nunca. Y tampoco se grabaron ni cassettes, ni LPs, ni CDs. No hay ni archivos públicos, no está preservado esta herencia cultural. A mí hablar de preservación de patrimonio cultural no me gusta esa expresión, pero bueno, así es. En cambio, en Francia sí, en Francia pues con Chant du Monde, con los cánticos del mundo, ahí sí que se grabó una copia en 1976 y además se vendieron, consiguió el disco de platino porque se vendieron más de 1 millón de copias. Y bien, ¿qué ocurre con la popularidad del Sheikh Imam? Ya habéis visto algunos vídeos, pero parece ser que la audiencia de estas canciones pues eran fundamentalmente los intelectuales de izquierdas y los estudiantes, pero muchas personas declararon que también las capas más bajas de la población pues conocían esas canciones y prácticamente todos ellos pues estaban de acuerdo en que el dúo pues era muy famoso en otros países árabes, pues de la región del Magreb o en Palestina. Yo realmente no tengo ni idea si será verdad o no, pero sí puedo hablar de mi experiencia. Y es que hace 2 años estuve viajando por Palestina, estuve en Belén y cuando visité a un amigo en el campo de refugiados más grande de Belén, pues nos metimos en una clase de música de niños y niñas del campo de refugiados que cantaban a grito pelado y además muy serios una canción de Sheikh Imam y se llamaba Sheikh Usurak. Y mi amigo y yo pues empezamos a cantar con ellos y yo no sé si ellos se quedaron más alucinados que nosotros, pero bueno. Y entonces, ¿por qué es tan popular estas canciones de Sheikh Imam hoy en día? Pues parece que hubo un declive a principios de 1980 hasta principios de los 2000 cuando nació el movimiento Kifaya y ahí empezó la nueva vida de la revolución. En el 2011 la imagen de la revolución invadió nuestras pantallas, lo que se consideraba un género marginal resulta que se convirtió en algo pues muy conocido. Fue un poco la redención de la sociedad egipcia, que siempre parecía que era una sociedad pasiva, sumisa, en Al Jazeera, la BBC, France 24, en cualquier sitio. Y de repente mi investigación tomó interés, parece que todo el mundo le interesaba. Y incluso películas que eran taquillazos empezaron a estar interesados en estas canciones revolucionarias. عليم مخلص جسور طاير على جناح العصفور دي برضه بتحكي على ان الشعب هو الباقي وان الانظمه زائله ولا يبقى الا الشعب والشعب لما يقول كلمته تبقى هي كلمه الله. لا يقبل فصال
في ثوريته وفي انتمائه للوطن. عم إمام عنده كلام ومسوح في بلاد الناس. This is Nagum. من شوق نوله يغزل قوله ويغني مرفوع الراس. واحد جريء انت تنتقد سلطه. في التوقيت اللي ظهر فيه الشيخ إمام كان هناك ثورة شبابية في العالم. كانت اغاني الشيخ امام ممنوعه يعني، لكن تلقاها في كل البيوت العراقيه والعربيه. In the last 10 years, many young artists En los últimos 10 años, muchos artistas jóvenes han vuelto a descubrir este patrimonio y lo han reavivado. Y son muchos, pero quisiera citar dos de ellos, son muy apreciados. Hassem Shahin, del grupo Escanderela, y Mariam Saleh, que vimos antes en un vídeo. Me dijeron que cuando cantaban en la plaza, pues había muchas personas de diferentes clases sociales que cantaban las canciones con ellos. Muchos de ellos conocían la canción, pero no sabían de quiénes habían sido los cantantes originales. Y esto me lleva a la última parte de mi presentación. ¿Qué pasa con esta canción protesta hoy en día en Egipto? ¿Qué ocurre con ella? Pues hay una nueva generación de artistas muy comprometidos que ha surgido, que empezaron a, que en los últimos 10 años han hecho mucho más famosos. No quiero decir que no existiesen antes, sino simplemente que en los últimos 10 años, digamos, han hecho más famosos. Están más expuestos o tienen más eco. Tenemos muchos ejemplos de artistas que han sido héroes del último minuto en la plaza de Tahrir. Pero bueno, yo no me voy a centrar en esos artistas, sino que voy a hablar de dos artistas que tienen un vínculo con las canciones de Sheikh Imam, de alguna manera, que han introducido también innovaciones muy interesantes en lo que es la escena artística egipcia, por lo menos desde mi punto de vista, y que están comprometidos pues de una forma poco usual también desde mi punto de vista. Pues entre los artistas que he entrevistado, yo he elegido a dos. Salam Yousri, que también estaba presente en la presentación de Lina, que es director del grupo Choir, y Mustafa Sahid, que es un compositor y toca el laúd. Salam Yousri pues pertenecía a una familia multiconfesional de artistas. Es un pintor, director de teatro, de coro. En el momento que yo hacía la investigación, su compañía Altami, pues él había decidido también hacer un show que rendía tributo al Sheikh Imam. Y Salam me lo dijo. A él no le parecía que esas canciones fuesen relevantes ni tampoco para el contexto actual, pero me dijo que las canciones de Sheikh Imam siguen describiendo lo que son las condiciones sociales y políticas de Egipto, pero los versos son demasiado nacionalistas, distantes de sus creencias. Esa falta de interés le llevó a Salam a crear un nuevo proyectos de proceso de acción colectiva, el llamado Core Project. Y ahora voy a mostrar una parte de un vídeo donde presenta su trabajo con este proyecto Core Project. الفكرة بدأت في مايو 2010 بدعوة من سارة رفقي، هي منسقة مهارة في جاليري تاون هاوس. دعتني أنا ومعتز عطلة، هو ستاند اب كوميديان وكاتب مصري، عشان نأسس أول مشروع كورال الشكاوى في الشرق الأوسط. يعني فضلنا أسبوع نشتغل على الموضوع ده، وطلعنا عرض مدته ربع ساعة ب4 أغاني. والمجموعة اللي اتأسست من كورال القاهرة للشكاوى كانوا 22 شخص. قررنا نكمل مع بعض ونأسس مشروع كورال. ده مشروع كورال ببساطة هو دعوة عامة جدا لكل الأشخاص اللي عايزين يشاركوا في عمل جماعي، بييجوا بيفكروا سوا وبنتفق على الخطاب سوا وعلى الأغاني اللي عايزين نغنيها، وبيكتبوا بشكل جماعي. فعلا كل الأشخاص بيشاركوا حتى لو ما عندهمش أي خلفية في الكتابة، وبيشاركوا كمان في تلحين الأغاني. وكورال القاهرة للشكاوى لما اتعرض الحقيقة الميديا اهتمت جدا بيه وصورت قنوات كتير، وبدأوا يعلقوا عليه بشكل سياسي إنه الشعب المصري مل التظاهر وقرر إن هو يتظاهر على المسرح بالغنى. فبدأ الأمن يهتم برضه وقرر إنه فعلا يصعب علينا المهمة.
Bien, pues es un proyecto de participación que involucra a pues cantantes, músicos, profesionales y no profesionales. Las canciones las escriben los participantes durante pues unos talleres, seminarios de varios días. Los temas los eligen ellos, empiezan a hablar de los problemas del Cairo, como el tráfico, la contaminación, temas, por ejemplo, más amplios como el paro, temas de género, corrupción, extremismo religioso, etc. Salam subraya la idea de lo que ha cambiado desde Sheikh Imam. Es que la gente ahora sí que quiere hablar de sí mismos, de sus historias personales, hablar de sus vidas, sus problemas, y lo que quieren es compartir eso con cada vez más personas, a veces incluso con cientos de personas, que son las que participan en el coro, en estos coros en el Cairo. Para mí este proyecto debería considerarse como un ejemplo muy relevante de lo que es pues este arte protesta, ¿no?, contemporáneo. Igual que las canciones de Sheikh Imam se pueden entender como peligrosas porque son colectivas y son fáciles de memorizar. Y este coro lo que da a los participantes es la experiencia de esa colectividad, lo que significa el darse cuenta de lo que es la acción colectiva sin un líder. Es, claro, y todavía es mucho más molesto, puede ser peligroso y molesto en este contexto, y es que los participantes provienen de diferentes categorías sociales. A Salam, digamos que le están constantemente molestando, dicho de una manera prudente. Bueno, y ahora termino con el último ejemplo, gran amigo mío, Mustafa Said. Mustafa también toca el laúd, es compositor y, en mi opinión, es uno de los artistas más interesantes con mayor talento hoy en día en el mundo árabe. Igual que Sheikh Imam, de niño, pues perdió la vista, pero a cambio de eso tenía una visión clarísima de lo que está ocurriendo. Y durante los eventos de enero del 2011 compuso y tocó en la plaza de Tahrir una canción llamada Ya Masri Hanit, con la lírica, con la letra del poeta palestino egipcio Tamim Barghouti. Aquí vemos un extracto. هانت وبانت كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين الدولة مفضلش فيها غير شوية شوق لو مش مصدق تعالى عالميدان عيني يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم نهارنا نادي ونهار الندل مش باين. So I would like also to just show a little moment of this video because quisiera mostrar también otro vídeo donde Mustafa, bueno, también aparte de Mustafa está Ahmed Negem. Audio problems. Parece que no podemos escuchar el audio. What did I do? Algo hecho. Oh, so it's only this video. Okay. Okay. Bueno, parece que el problema solo pasa con este vídeo. Pero bueno, da igual. Bueno, pues aquí vemos en este vídeo pues que están ahí juntos, tocando juntos.
Y luego, bueno, se les hace una entrevista conjunta también varias veces. Bien, termino con Mustafa. Aparte de su trabajo con Sheikh Imam, a mí me parece que sus composiciones musicales pues son la expresión más interesante de su crítica, ¿no? De su protesta. Junto con Asil, el conjunto Asil y con la Fundación Amar, que tiene su base en Beirut, Mustafa, digamos que ha revivido la música árabe en el siglo XX. Ha revivido la música que existía antes. Bueno, cuando los musicólogos occidentales decidieron lo que era música clásica árabe durante el Congreso del Cairo de 1932. Muchos consideraban que lo que había existido antes de los años 30 pues se había eliminado como resultado de la colonización cultural por parte de Occidente. Y de acuerdo con Mustafa, y yo desde luego comparto su punto de vista, este enfoque colonial pues sigue envenenando la imagen de la música árabe en Europa hoy en día. Por ejemplo, su trabajo más reciente con el grupo Asil se llama Tawahud, autismo, y muestra muy claramente este enfoque musical. La composición se inspiró en un texto escrito por un activista muy eminente egipcio llamado Alaa Abdel Fattah, que lo escribió desde la cárcel, desde su cárcel, y la verdad es que sigue todavía confinado en prisión. El texto describe el aislamiento y la soledad como consecuencia de resistir a esta situación política en el mundo árabe. Esta es la persona que escribió el texto, que habla de ese estado de autismo. Un minuto de música. Bien, pues les invito a escuchar toda esta parte porque es muy interesante. Bien, entonces, para concluir, los artistas que he presentado, para mí, desde luego, están muy comprometidos porque no solamente se han inventado nuevas formas de resistir en sus países, sino nuevas formas de resistir también a los clichés europeos. En particular, esa idea tan falacia de lo que es la modernidad, que muchas veces aparece como lo que es integración de modelos occidentales en la cultura árabe supuestamente conservadora. Espero haber transmitido esa idea. Mi pretensión no es afirmarme o comprometerme. Hoy tenemos a la persona que igual que los artistas, pues que arriesgan sus vidas cada día. Y además tenemos aquí una persona que le ocurre eso, una persona que está expuesta, está expuesto. Y esto le ha pasado también a mi compatriota Giulio Regeni, que murió en Egipto después de haber sufrido torturas. Esta presentación ha sido un intento de presentar algunas realidades, compartir nuestras ideas y conseguir que sea un tributo a los retos de los clichés que lo que representan los artistas árabes en Europa. Well, I just don't have so many questions as much as admiration for Bueno, you yo no too. tengo muchas preguntas. Lo que sí que tengo es palabras de admiración por vosotras dos. Es interesante que hablamos de arte, de música, sin hablar de un culto, con lo cual realmente es un
Kulthum. Pero es muy interesante también hablar de otros artistas. Como decías tú, Virginia, es interesante de ver que el arte es algo que no pueden hacer todos, requiere mucho trabajo, pero cantar parece que es algo que es accesible a todos. No cantar bien, pero sí que es una forma de expresión que pueden llevarse a cabo por parte de todo el mundo. Es una forma de expresión en el mundo árabe. No sé si eso es así en otras partes del mundo. Yo creo que los árabes cantan para bien y para mal, más que en otras partes. Yo entiendo, Virginia, que estás enamorada de Sheikh Imam, ¿no? ¿Por qué una italiana viviendo en Egipto se enamora de un cantautor egipcio bastante antiguo? Lina, ¿tú compartes este amor o es simplemente una fascinación que tiene Virginia, pero no es una cosa típicamente egipcia? Bueno, sí que se le quiere en aquellas comunidades, sobre todo aquellas comprometidas de forma política, y su música sí que reúne a las personas en reuniones, con lo cual es un activista social también, más que un artista, si quieres. ¿Tú qué dices, Virginia? Bueno, como he dicho, el tema estaba relacionado a quizá la estética mítica de los años 70, que yo también recibí a través de mis padres. Los textos de Sheikh Imam son textos que existen en la imaginación y puede ser igual en Francia, en Italia, en el mayo del 68. Es una cosa muy internacional en cuanto a estos movimientos de izquierdas, movimientos políticos de confrontación. De estas dos presentaciones, tengo que decir que hay una cosa que me parece muy interesante. Algo que mencionaste, Virginia, al final de tu presentación, los artistas, los músicos, pero también los músicos contemporáneos que presentabas tú, Lina, cómo tienen que combatir las opiniones y los clichés del mundo occidental. Y yo creo que esto está en el ADN de muchos de los artistas que nos has presentado aquí hoy. Y para todos aquellos que conocemos la creatividad de estos artistas del mundo árabe, es algo que vemos muy a menudo. Me acuerdo que una vez fui a un concierto en el año 2012 en Barbican, en Londres, que se llamaba Una noche en la Plaza Tahrir, con Mustafa Said, y tengo que decirte que, bueno, era un poco nostálgico, y esto sí que es una idea que de alguna manera ha acompañado el periodo revolucionario muchos años, y yo creo que hay muchas personas que todavía brindan por aquellos momentos. Pero lo que sí que fue curioso fue el cariño y la inspiración de los artistas basados en canciones antiguas. No solo Usutum, pero también muchos otros que han inspirado Mariam Saleh, que creo que estuvo aquí en el año 2014. Muchos de ellos no solo se refieren a Kulthum, pero a muchos otros artistas. Miremos, por ejemplo, la práctica artística de artistas egipcios. Tú lo has dicho muy bien, la estética revolucionaria de su trabajo, y que esto se pueda ver claramente en todas las prácticas artísticas. Me parece un poco perverso porque de alguna manera
no les permite producir sus propios trabajos, su propia expresión. Y yo creo que esto relaciona muy bien las dos presentaciones. ¿Puedes comentar, hacer algún comentario? Sí, me parece que tienes razón. Lo que yo quería, de alguna manera, es reflejar el hecho que la cultura, la escena cultural en Egipto es una especie de reflejo de la revolución. Y esto no es necesariamente causado por los artistas que crearon durante la revolución, pero a causa del ojo occidental. Y me parece que la tendencia es que ellos no se consideran representativos de Egipto o de su arte egipcio o étnico. Lo que ellos se consideran es quizá artistas contemporáneos y consideran que esto está enmarcado de forma atemporal y sin un espacio definido. Bueno, yo tengo que decir que esta modernidad alternativa me parece que es muy importante porque los últimos 5 o 6 años he trabajado en instituciones culturales, grandes instituciones en Europa relacionadas con proyectos musicales en países árabes, y lo que me ha molestado es esta manera en la que la producción artística en el mundo árabe tiene que reflejar de alguna manera arte que refleja el pasado mítico, eterno, y que se repite y vuelve a repetirse hasta el final de los tiempos, o lo que se considera un ejemplo moderno de la música rap o metal o rock, que es importada del occidente en cuanto a su estética y en cuanto al contenido. Y esto realmente es una dicotomía que me molesta mucho. Y las instituciones culturales y que llevan este tipo de institución y centro están como anclados en esta situación. Y es un poco la representación de la estructura del poder que existe, evidentemente.